Amados hermanos, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, sea el nombre de nuestro Padre Eterno exaltado en esta hora. Habla para ustedes su hermano Hermín Roja. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Maturín, estado Monagas, y pertenecemos al Ministerio MS Shalom Internacional. Para nosotros es de sumo gozo poder compartir con ustedes nuestras enseñanzas, pero quiero aprovechar el momento y el espacio para pedirle disculpas a todos aquellos hermanos que han estado esperando el estudio y el video de la tercera parte que corresponde en defensa de la verdad. Han sido muchos los factores que han obstaculizado la grabación, la falta de servicio de internet en la ocasión donde vivimos, las interrupciones, tuvimos mucho tiempo sin conexión de internet. De hecho, en la actualidad de hoy estamos teniendo dificultad para poder subir los videos. El sistema de ancho de banda es demasiado bajo, a pesar de que estamos contando con un beneficio que no es el que en realidad esperábamos, pues. Pero sin embargo, amados, estamos por acá nuevamente y queremos presentar la audiencia que ha estado esperando esta tercera parte del video en defensa de la verdad. Pues quiero, mis hermanos, notificarles que durante el desarrollo de la presentación van a haber títulos que están allí en el encabezado de muchas plantillas, pero me voy a enfocar en el contenido de adentro, en el contenido, en el desarrollo de la presentación, para ir avanzando con el tiempo. Voy a tratar de que el video no se haga muy extendido, para que ustedes, mis hermanos, una vez que se siente a escuchar este audio, este video, pueda también sentirse a gusto. No queremos hacerlo cansón, pero queremos, mis amados hermanos, que usted despierte. Queremos que usted abra sus ojos y pueda entender que la decisión que nosotros tomamos no fue una decisión arbitraria. Quiero notificarle y aprovechar pues que ya subí en el canal que tenemos en nuestro estudio por este servicio de YouTube, subí el testimonio saliendo del cristianismo a las raíces hebreas. Allí expongo pues cuáles fueron los factores que me motivaron a mí a tomar la decisión que tomé. Sin embargo, eso no ha sido lo suficiente, ya que se ha visto pues que hemos estado en cierto modo, amados, siendo atacados, siendo golpeados por muchos factores y muchas inquietudes de las personas. Voy a entrar en lo que es en el tema, pero quiero, amados, que usted también sepa y entienda que esto que nosotros estamos proyectando en el día de hoy son enseñanzas que en nuestro diario vivir hemos tenido que confrontar con las personas. Lo que ustedes en esta hora van a ver es el estudio que corresponde a la tercera parte de En defensa de la verdad. Nuestra misión como MS Shalom es hacerle un llamado al pueblo de la casa de Israel. Hemos titulado la misión de nuestro de nuestro desarrollo en cuanto a los estudios es Amishá, y eso quiere decir mi pueblo regresa. Pues estamos en defensa de la tercera parte, en defensa de la verdad. Esta es la parte número 3. Es una noticia que muchas personas han estado esperando. Pues mire, el texto bíblico base que vamos a utilizar en este estudio está en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Pero quiero, amados, darle lectura a la parte inicial del texto en el mismo libro, pero
para que entremos en lo que es el contexto bíblico de la palabra y por qué nosotros hemos tomado la decisión de hacer defensa, porque de esto se ha basado el sistema religioso, la cristiandad, por decirlo así, de marcar diferencia y de incluso etiquetar de que si estamos o no en lo correcto, de que si somos un nuevo movimiento, de que somos una nueva doctrina, en fin, han venido señalamientos referente a nuestra postura y nuestra posición, incluso nuestra fe, es porque quizás no hemos sido lo suficientemente claros, pero en esta hora vamos a tratar de exponer de una manera más significativa lo que es la defensa de la verdad. Les recuerdo, amados hermanos, que son eventos que a nosotros hemos tenido que enfrentar diario, hemos tenido que confrontar incluso con nuestros hermanos, y utilizo el nombre con nuestros hermanos en Cristo, que nos han abordado, que nos han señalado, que nos han atacado, y pues este es uno de los textos bíblicos para que ellos hacen alusión, incluso ellos se basan en decir que nosotros estamos fuera de los parámetros de creencia, en otras palabras, que estamos en una herejía. Pero vamos a darle lectura a lo que dice la palabra en el libro mismo de Colosenses, capítulo 2, pero lo voy a leer desde el versículo 8, para entrar en contexto, y me voy a detener en el versículo 14. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según el Mashiach, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice el versículo 16, el versículo 10. Y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado, no con circuncisión, no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, la circuncisión del Mesías, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Adonai, que le levantó de los muertos. Y a ustedes, a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y ahí donde viene la base bíblica, donde los hermanos de la iglesia cristiana nos abordan y nos atacan, porque ellos aseveran y aseguran que esto fue lo que sucedió, y que ya nosotros no estamos obligados, como ya le dije en los estudios anteriores, a guardar lo que llaman ley. Figúrese como dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Voy a leer el siguiente, para que entonces nosotros veamos el contexto bíblico de lo cual se va a tratar esta enseñanza. Y despojando los principados y la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Les quiero aclarar, amados, que estoy leyendo la versión Reina Valera, pero estoy tomando en cuenta los términos que nosotros en el contexto hebreo hemos visto y hemos aprendido a utilizar dentro de las mismas escrituras. Estoy basándome en la literatura versión 1960 de la serie de la Biblia Reina Valera. Los argumentos de la iglesia cristiana y las religiones que arremetieron contra nosotros con relación a este texto bíblico es en cuanto ellos argumentan, y la pregunta que surgió para hacer el señalamiento es que la ley toda ya fue abolida, anulada por el Mashiach, porque él la clavó en el madero. Ya hemos leído la cita bíblica que está en Colosenses capítulo 2 versículo 14. Ahora surge la inquietud, ¿qué fue lo que se clavó en el madero? Lo hago a modo de pregunta. ¿Qué documento clavó en la estaca? ¿Qué documento había contra nosotros? ¿La tradición de los ancianos? ¿El pecado de mis miembros, como lo tuvimos
en el segundo estudio en defensa de la verdad, cuando hablamos en el libro de Romanos, el pecado de mis miembros o el pecado que me lleva a la muerte eterna o la maldición del pecado por la idolatría. Veamos cuáles de estos puntos es lo que en realidad encierra el argumento que aseveran de que ya la ley, como muchas personas lo llaman, fue abolida. Cuando le hablo de la ley, le estoy hablando del Antiguo Testamento, lo que la iglesia, lo que el sistema cristiano ha catalogado como Antiguo Testamento. Le vuelvo a retomar la cita bíblica del texto en el cual nos vamos a basar en este estudio, en la epístola de la carta de Shaul. ¿Quién es Shaul? Lo conocimos en el sistema religioso como el apóstol Pablo. Le leo en esta traducción lo que dice Colosenses 2:14. Esto lo hizo al cancelar la acusación que nos hacían las ordenanzas legales y que nos condenaban cuando la quitó de en medio al clavarla en su madero. Esta es la versión K2, Biblia israelita mesiánica. Pasamos entonces a lo que es la introducción del tema. ¿Qué fue lo que clavó Yeshua en la estaca de ejecución? Fue en realidad lo que la cristiandad en general afirma, que la Torá, más llamada ley, eso es lo que nuestro Mashiach llevó al madero para anularla. Como dice la carta de los Colosenses, el acta de los decretos que nos era contraria a la salvación, o es otra mala interpretación de la escritura, como lo vimos en el estudio anterior donde abordamos el pasú o el versículo del libro de Romanos capítulo 6:14. Por lo tanto es necesario preguntar lo que se anuló en sí, ya que está en juicio lo que el Eterno entregó a su pueblo a través de Moshe Rabbeinu. Seguimos. Muchos usan este versículo para decir que Yeshua abolió la ley, la Torá. ¿Es posible que lo que Yeshua clavó en la estaca de ejecución fue la Torá? Veamos los siguientes pasajes bíblicos. Si es así, entonces, ¿qué podemos decir de los siguientes versículos? Hechos 21-24 afirma lo siguiente: y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley, Torá. Esto, amados hermanos, es la conducta de Shaul, el mismo que escribe la carta de los Colosenses. Es al mismo que le están haciendo un juicio, le están haciendo un señalamiento, una acusación. Y miren lo que refleja este versículo del libro de los Hechos 21-24, donde dice que los hechos mismos, sí, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti. Ya había un señalamiento acerca de quién era Shaul, que lo estaban acusando de herejía, que lo estaban acusando de alboroto. Sin embargo, dice la segunda parte del texto, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley, guardando la Torá. Miremos el siguiente paso. Hechos 24:14 dice: así sirvo a Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley, la Torá y en los profetas están escritos. Estas son las palabras y las escrituras de Shaul, quien conocemos como el apóstol Pablo, afirmando que él anda de acuerdo a lo que ya está escrito, de acuerdo al Elohim de sus padres. Seguimos. Si Shaul, quien conocimos en primera instancia como Pablo, andaba ordenadamente guardando la Torá, ¿cómo puede decir que predicó en contra de ella? Esa es una pregunta que tenemos que nosotros hacernos. Si él guardaba la Torá, entonces ¿cómo él mismo puede predicar en contra de ella? Teniendo en cuenta que Shaul fue fariseo y que como tal conocía la Torá profundamente, que aunque vivía por las leyes fariseas, una vez que tuvo su encuentro con Yeshua, vivía ordenadamente guardando la Torá, y que siempre usó la Torá para enseñar, aunque muchos interpretaron lo contrario. ¿No cree usted que este puede ser otro versículo mal interpretado de Shaul? Que todo lo que él hace aquí es usar de nuevo la Torá para explicar la razón por la cual el Mesías tenía que morir como murió.
Ahora veremos en distintas versiones lo que dice Colosenses 2.14 para que nosotros entremos en el contexto de lo que es, qué fue en realidad lo que se clavó en el madero. ¿Qué fue esa acta que nos era contraria a la salvación? La Biblia textual dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estoy leyendo textualmente como está allí. Otra versión nos dice, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que no era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Reina Valera contemporánea. Esto lo hizo al cancelar, un tercer punto, una tercera traducción, esto lo hizo al cancelar la acusación que nos hacían las ordenanzas legales y que nos condenaban cuando la quitó del medio al clavarla en su madero. Esta es la versión BIN, versión israelita nazarena. La cuarta traducción o el cuarto punto que vamos a ver de las diferentes traducciones que estamos utilizando, él canceló el documento de deuda en contra nuestra por causa de las regulaciones. Estaba como testimonio en contra nuestra, pero él lo removió clavándola en la estaca de ejecución. Biblia K2 israelita mesiánica. Pasamos a la otra parte y vemos una reflexión. Amado hermano y amigo que me escucha, que van a tener la oportunidad de ver este estudio, la reflexión es la siguiente, donde nosotros tenemos que detenernos. Aquí, y de acuerdo a los pasajes bíblicos que revisamos anteriormente, que ya se lo leí, aquí no dice nada que clavó la Torá o la ley a una cruz o madero o estaca de ejecución. Entonces retomemos la pregunta. Leyendo los pasajes bíblicos anteriores, ¿qué documento clavó el Mesías Yeshua en la estaca de ejecución? ¿Qué documento había contra nosotros? Por ningún lado se habla de la Torá. Por ningún lado se habla de lo que la gente conoce como la ley. Entonces, ¿por qué hacen alusión de que ya la ley como tal está abolida? Y hago una pausa en esto. Porque figúrese lo siguiente. Si la ley fue abolida, entonces tenemos que preguntarnos. Si lo que se anuló fue lo que la gente llama ley, y esa ley es la Torá, entonces quiere decir que tenemos libertad para cometer transgresiones, para cometer pecado. Y me voy un poco más allá. Tengo libertad entonces para adulterar, para fornicar, para quebrantar los mandamientos, porque eso es lo que han dado a entender, que ya no estamos obligados a guardar la ley, porque hemos adjudicado el término ley a los conceptos y a las tradiciones que el mismo Mesías refutaba cuando tenía conversaciones con los fariseos. Tenemos que marcar una pauta, amigos y hermanos que me escuchan. Tenemos que hacer una distinción. Ver el ejemplo claro de nuestro Adón Jesús HaMashiach cuando estuvo en medio de su pueblo. Cuando los fariseos le hacían preguntas y cuando los fariseos señalaban al Mesías, siempre había una contraparte a lo que ellos hacían, porque el señalamiento contra el Mashiach no era en base a lo que ya estaba escrito, sino en base a las tradiciones de los ancianos. Y pongo un ejemplo claro, y ustedes se pueden encargar de investigar, se pueden encargar de buscarlo. Siéntense en libertad, amado hermano y amigo que me escuchan, en que usted pueda interiorizar en las escrituras. Al Mesías le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Por qué tus seguidores no hacen conforme a la tradición de los ancianos? El Mesías siempre le decía a ellos: ¿por qué ustedes ponen sobre el mandamiento las ordenanzas de los hombres? He allí la polémica, y tenemos que entonces analizar qué es lo que hoy en día se está llamando ley. ¿Es la Torá o son las doctrinas y dogmatismos que las personas han impuesto como carga? Y le anuncio esto: hablan de la ortodoxia. Hemos escuchado que a nosotros nos han señalado que estamos judaizando. Pues no estamos judaizando. Estamos desromanizando, como dice el pastor Diego. Estamos desromanizando a las personas que se han adjudicado incluso el criterio apostólico, porque cuando revisamos el término hay una tendencia, o digamos hay un sistema religioso
que se titula Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, subraye el término apostólico y vea de dónde viene y cuál es la dirección que está llevando, donde muchas iglesias cristianas en todas sus denominaciones están adjudicando su nombre como apostólico y luego sigue el nombre de la determinada congregación. Por eso, amado hermano y amigo que me escucha, te llamo a la reflexión en cuanto al punto, para que también comiences a investigar y a indagar. Hacemos un análisis de esto. Y de acuerdo a lo que estamos estudiando, la palabra griega para cancelado, al acta de los decretos, del diccionario Strong, en el término griego, G1813, anulando y cancelando. En el contexto griego lo que significa es exaleifo, lo cual significa eliminar, anular y borrar. Eso es en cuanto a la palabra cancelado. En el término griego, exaleifo significa es eliminar, anular y borrar. Ahora, la palabra acta, en el mismo diccionario del Strong, pero en el contexto griego, 5498, es un documento de una ordenanza. Y en el griego se llama hierografo, lo cual significa manuscritos, específicamente documento o bono legal, en otras palabras, acta. Entonces, hagamos nuevamente la pregunta, ¿por qué aún muchos siguen pensando que Yeshua abolió la Torá? Entonces, ¿por qué aún siguen pensando que Yeshua abolió la Torá? Tenemos que analizar y tenemos que reflexionar, tenemos que buscar, amados hermanos, en la misma palabra, ¿qué es lo que en realidad están llamando ellos? ¿O qué es lo que en realidad la misma escritura en el libro de Colosenses dice que era nulo? Para comprender el contexto de todo su plenitud, debemos empezar nuestro estudio por la misma Torah y todo el conjunto de la Taná, que era lo único que ellos tenían en su tiempo, los discípulos, los fariseos, los seguidores del Mesías, lo único que tenían en su tiempo era la Torah y la Taná. Por lo tanto, de lo único de donde podían leer, estudiar y hablar era de esas escrituras. Al hacerlo, nosotros podemos entender qué documento fue el que se canceló y qué nos era contrario. Seguimos. Tenemos que irnos entonces al aspecto histórico de las escrituras. En otras palabras, tenemos que conocer qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. En este punto tendríamos que hablar sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya sería un estudio aparte, para que nosotros podamos comprender con mayor exactitud el término del cual nos está hablando el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 14, acerca del acta, de los decretos, que fue en sí lo que se anuló, que era eso que nos era contrario. Es importante recordar que Israel tuvo 3 reyes que reinaron sobre las 12 tribus. Está Saúl, está David y está Salomón. Salomón empezó a adorar a otros dioses, y usted lo puede ver en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 4 al versículo 11. El reino se dividió después de la muerte de Salomón. Se formaron entonces el reino del norte, llamado también Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Ahí podemos observar, amados hermanos, la primera división del pueblo. El reino del norte, casa de Israel, casa de José, casa de Efraín. El reino del sur, casa de Judá. Tenemos que entonces ver, mis hermanos, y hago un llamado a los hermanos en Cristo, a ellos que están allá, que todavía tienen una credibilidad y una creencia acerca de la Israel espiritual. Mire esta historia, enfóquese en este libro de Primera de Reyes, capítulo 11, desde el capítulo 4, del versículo 4 al versículo 11. Ahí hay un pequeño resumen de un acontecimiento. Y para aclarar un poco más, hermano, existen 2 casas. No hay una iglesia que sustituya el pueblo. Hay 2 casas. No es la teología que nos han inculcado de que ya Israel no tiene salvación y por lo tanto se impuso la iglesia, que es la Israel espiritual. Porque cuando yo leo las escrituras, yo me encuentro que entonces hubo una división por causa de qué. Y usted lo puede investigar, lo puede estudiar. Esa división fue motivado a la desobediencia. El reino del norte constituye la casa de Israel, la cual viene también conocida como la casa de José y casa de Efraín.
El reino del sur es la casa de Judá. Usted se va a las escrituras y ve la división. Seguimos con el resumen histórico. El reino del norte, o casa de Israel, tomó como rey a Jeroboam, que desvía el pueblo de Elohim, cambia el lugar de adoración, la fecha, las fiestas y nombra sacerdotes que no eran de la tribu de Levi. En otras palabras, aparta a Israel de Elohim. Y usted lo puede seguir leyendo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Ahí le estoy dando la cita bíblica en este estudio para que usted vaya también indagando. No se quede con lo que le digo. Indague, investigue, profundice usted mismo en la palabra del Eterno. Haga las comparaciones. Porque en el año 721 ante la era común, Asiria conquista Samaria, la capital del reino del norte. Y en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 6, vemos a Israel llevado cautivo a Siria. Por su idolatría, Elohim le da carta de divorcio a Israel en el reino del norte. Jeremías 3:8, Segunda de Reyes, capítulo 17, 18 al 23. Allí están las citas bíblicas que soportan la causa de la desobediencia del pueblo. La primera, y quiero también notificarle, el rey anterior, y me voy un momentico para atrás, el rey del norte, que era Jeroboam, ¿ve? Este hombre decide entonces poner la apostasía. El primer rey apóstata cambia la fecha, cambia el lugar, hace unos nuevos altares, cosas que el Eterno no le había ordenado por un temor, porque él decía en sus pensamientos: si el pueblo baja a las fiestas solemnes, si el pueblo regresa a Jerusalén, pueda que no se devuelva, pueda que ya no regrese a mí y me quede yo entonces solo y ellos vengan contra mí y hagan guerra. Esos fueron los motivos que él entonces utilizó, basándose en ese temor, para hacer la apostasía, y ahí están las consecuencias. El reino del sur, que es la casa de Judá, eventualmente también fue llevado cautivo a Babilonia en el año 586 ante la era común. Ahí le dejo la cita bíblica, Segunda de Reyes, capítulo 25. La cautividad de Judá duró 70 años y luego regresó. El libro de Esdras, capítulo 4, versículo 1 al 3, habla acerca de este hecho. Judas y Benjamín son los que se adjudican en la tierra de Israel. Hoy en día no es la nación como tal, estoy hablando acerca de las 12 tribus de la casa de Israel. Y una vez que se completan los 70 años de cautiverio, ya usted debe tener conocimiento de esto. El reino del norte, Israel no regresó, sino por el reino del sur sí había regresado cuando Nabucodonosor invade a Judá, destruye el templo y se lleva cautivo en su gran mayoría a la gente que estaba residenciado en ese momento en Israel, que era Jerusalén. Entonces ellos pasan 70 años en el cautiverio. Cuando regresan, es la tribu de Judá y parte de la tribu de Benjamín. Pero le vuelvo a decir, el reino del norte, Israel no regresó, no regresó y se convirtió el reino del norte en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y usted lo puede visualizar en el libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 6, el libro de Ezequiel 34:6. Pero Adonai, nuestro Salvador, prometió rescatarla. Y ahí está la esperanza. Una profecía de restauración en el libro de Ezequiel, capítulo 30, versículo 11 al versículo 13. Pudiera leérselo, amados hermanos. Pudiéramos darle lectura a todas estas citas bíblicas, pero el video y el estudio sería muy extenso. Y la finalidad no es cansar a ustedes, sino que ustedes también se sientan en la curiosidad y muestren interés en las escrituras e investigar lo que les estoy compartiendo en esta hora. Por generaciones, todos los profetas se preguntaron cómo rescataría Adonai las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si él mismo le había dado carta de divorcio, su propia ley establece en el libro de Deuteronomio 24, 1 al 4, y lo podemos buscar, esto sí les puedo ayudar lectura. Establece allí en el libro de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Deme un momentico, esta parte sí es interesante
porque es lo que nos va a llevar a nosotros a entender la razón por la cual el Mesías, nuestro Salvador, tuvo que sacrificarse a sí mismo para darnos a nosotros entonces redención. Dice Deuteronomio 24:1: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Dice el versículo 3: pero si la aborreciere este último, le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Adonai, y no has de pervertir la tierra que Adonai tu Dios, que Adonai tu Elohim te da por heredad. Figúrese lo que le está hablando. Está hablando de un contrato matrimonial. Está hablando de un evento que puede ser fortuito y puede presentarse en cualquiera de los niveles sociales. Hoy en día eso se ve. Por eso Adonai prometió restaurar la casa de Israel. Ezequiel 34:15 y Miqueas 2:12. Allí usted lo ve, amado. Usted se va a dar cuenta cuál fue lo que él clavó en el madero. ¿Cuál sería la manera de rescatar entonces? La mujer casada estaba sujeta a la ley del marido mientras éste vivía, pero si muere puede volverse a casar. Romanos 7:2-3 lo dice claramente. Adonai era el esposo fiel de Israel. Jeremías 3:14, Isaías 54:5 y Jeremías 31:32 lo expresa con claridad. Que el Eterno era el esposo de la fiel Israel. Pero figúrese entonces lo que sucedió. Sigamos para avanzar un poco en el estudio. O sea, que la única forma para que Adonai pudiera volver a tomar a Israel como esposa era muriendo él mismo. Este es el misterio del Evangelio, de la Besorá. Si el misterio de salvación, Yeshua, nuestro Mesías, muere para que Adonai pueda tomar a Israel de nuevo. Por eso Yeshua dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Yeshua envía a sus discípulos a buscar las ovejas perdidas, sino ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 16, Juan 7:34-35, Hechos 2:5 y 8-11, en el mismo capítulo 2, y Hechos 2:39 y 1 de Pedro 1:1. Allí usted ve, amados hermanos, a dónde iban los mensajeros del Mesías, a dónde se dirigían ellos, a quiénes era que se les daba la enseñanza. Yo le estoy haciendo el llamado para que usted investigue. Por eso le estoy compartiendo esta tercera parte en defensa de la verdad. El plan de Adonai siempre ha sido a través de Israel. Él no tiene pacto con otro pueblo. Israel, pueblo de Adonai, no la nación de Israel. Escúcheme bien, no es la nación como tal, es el pueblo de Israel. Está formado de las ovejas perdidas, más Judá o los judíos y todo aquel injertado en el pueblo, en el buen olivo, para quienes ha habido y siempre habrá una sola ley. Miren lo que nos dice el libro de Éxodo 12:49. La misma ley, si la misma Torá, los mismos estatutos, los mismos decretos, las mismas ordenanzas, los mismos mandamientos serán para el natural y para el extranjero que habitar entre ustedes. Si vimos que Adonai le dio carta de divorcio a Israel por quebrantar el pacto, o sea, que ellos ya estaban fuera de pacto y la circuncisión no tenía ningún efecto para ellos, ya eran incircuncisos. ¿De qué? De corazón. La incircuncisión que el pueblo se había acarreado había sido ya una incircuncisión de corazón, porque se habían alejado de los preceptos y la ordenanza del Eterno. Para reflexionar un poco más, miremos, la iglesia cristiana dice, usando este versículo, que Shaul, Pablo, fue enviado a los gentiles, tomando como gentiles los paganos. Pero ya vimos que gentil, menos a goyín o los goyín, significa de las naciones. Eso usted lo puede corroborar en el estudio en defensa de la verdad, parte 2. Efraín llegó a ser una multitud de naciones.
Goyim. Efraín llegó a ser una multitud de naciones. Revise, amados hermanos, la promesa que le hizo Jacob a sus nietos cuando los adopta como suyo. Y eso usted lo consigue en el libro de Génesis, si mal no lo recuerdo y si no estoy equivocado, en el capítulo 48. Kefa, Pedro, fue enviado a presentarle el Mesías a los judíos, y Saúl, Pablo, a reconciliar a Efraín con Adonai. Este plan de rescate del cual estamos hablando y por la cual el Mashiach tuvo que sacrificar su vida y que fue lo que clavó en el madero, queda claro que la única manera para que Adonai pudiera tomar de nuevo Israel era muriendo. Eso explica la muerte de Yeshua. Fue a través de su muerte que Israel pudo ser restaurada, y era necesario porque todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. En Lucas 11:17 usted lo puede confirmar. Adonai necesitaba unir a los dos reinos, la casa de Israel y la casa de Judá, en uno solo, y lo hizo a través del Mesías. Ezequiel 37, versículo 15 al versículo 28, usted consigue respuesta a esto que le estoy notificando. Ahora, ¿cuál fue el castigo de Israel por su adulterio? Ahí está la respuesta: el divorcio. Y ya leímos lo que nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 24. Cuando un hombre le da carta de divorcio, por cualquiera que sea la causa, se le entrega en su mano y la despide de su casa, tiene derecho a casarse por segunda vez. Pero si este segundo hombre le da también carta de divorcio, o muere este segundo esposo, el primer esposo o su primer hombre que fue su marido no podrá tomarla, porque ya eso había sido corrompido. Ya era para el Eterno, era abominación volver a retomar a Israel. ¿Qué pasó, amado hermano? Mire, yo le hago el llamado para que usted investigue qué sucedió con Israel. ¿Qué fue lo que en verdad pasó con Israel? Le estoy hablando de Israel. Todos se lo han adjudicado, y hoy en día todo lo atribuyen a que, y le pongo un ejemplo más claro, que nosotros no estamos ya para guardar los mandamientos porque estamos bajo la gracia, que eso les corresponde a los judíos porque ellos fueron los que traicionaron al Mesías. Cuando vemos las escrituras, y si vamos al libro de Éxodo, y dice que una misma ley, si una misma Torah, unos mismos mandamientos, una misma ordenanza, unos mismos estatutos está dado tanto para el natural, el israelita, el hebreo, constituyen las 12 tribus, como para el extranjero que está en medio de ustedes. Ahora bien, si nosotros decimos que somos del Mesías, si decimos que tenemos a nuestro Salvador, a Yeshua HaMashiach, que lo conocimos en primera instancia como Jesucristo, si lo tenemos como nuestro Salvador, entonces, amados hermanos, no tenemos entonces nosotros el derecho y el deber de guardar los estatutos, las ordenanzas y los mandamientos que Él dejó establecidos en las Escrituras desde un principio, como lo dice el libro de Juan capítulo 14, versículo 15. El mismo Yeshua lo dijo: si me aman, guardar mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos será amado por mi Padre. Usted lo puede ver claramente en ese capítulo. Y mire lo que nos dice el libro 19 del mismo Juan, versículo 28 al 30. Sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esto es lo que tiene que ver con el trago amargo. Vinagre, del diccionario Strong, en el contexto griego dice G3690. Oxo, vino amargo. Mire lo que está sucediendo y a dónde lo estoy llevando. ¿Qué escritura debía cumplirse cuando Él dijo: tengo sed? Que inmediatamente le dieron vino amargo. Veamos lo que nos dice Números capítulo 5, versículo 11 al 29. La ley de los celos. También Adonai habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Adonai, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición
el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Adonai te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Adonai que tu muslo caiga y tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entre tus extrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Usted lo puede leer con mayor detenimiento y espacio. Vayamos a Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, dice Adonai, pues cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Deuteronomio 4:24 dice lo siguiente: porque Adonai tu Elohim es fuego consumidor, Elohim celoso. Recuerde a Israel, el reino del norte, Adonai le dio carta de divorcio por su adulterio. Se olvidaron de la Torá y se fueron a los dioses ajenos. Adonai era su esposo. Ahora vamos a número 5:23. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Mira dónde lo estoy llevando, y hago un estudio exhaustivo de lo que le estoy diciendo con relación a la copa que el Mesías tomó. Y porque es que el Mesías dice que tiene sed, y qué es lo que le están dando a él de tomar: aguas amargas. Esas maldiciones es el acta de los decretos que había contra nosotros y que fueron borradas, anuladas en la copa que el Mesías oró diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Y que luego clavó en el madero. Número 5:21. Adonai te haga maldición. Amados hermanos, amigos que me están escuchando, por favor, pídele al Abacados que le abra el entendimiento para que usted pueda entender lo que dice Colosenses 2:14. Él tenía que beber la copa de las aguas amargas que la ley exigía a la mujer adúltera. Él la tomó por Israel. Por eso dijo: tengo sed para beber las aguas y cumplir las escrituras. Colosenses 2:15 dice: y despojando los principados de la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. El oponente sabía que Adonai no quebrantaría su propia ley y creía que no había manera de tomar de nuevo a Israel y restaurarla. Su reino estaba dividido, eventualmente caería. No tenía idea del maravilloso misterio de restauración que Adonai tenía reservado para el final de los tiempos. Públicamente le mostró al innombrable que sí había un camino para restaurar a Israel. ¿Y cuál es ese camino? Yeshua lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Yeshua no solo murió para poder tomar de nuevo a Israel por esposa, sino que bebió el precio del juicio por su adulterio y clavó ese juicio en el madero. Baruch Hashem por eso. Baruch Hashem por la decisión que tomó nuestro Salvador. Tomó la copa. Esta copa es la renovación del pacto. Lo dijo a sus discípulos. Amados hermanos y amigos, mire lo que dice el diccionario Strong con relación a la copa. Strong 3563 es kos, porción. Y en el griego, en el mismo diccionario 4221 del griego, posterión, porción o destino. Figúrese a dónde nos está llevando las escrituras. Es necesario que nosotros investiguemos, que salgamos de las religiosidades, que salgamos del yugo de esclavitud donde nos han sumergido con tanta doctrina, con tanta filosofía, con tantas teologías huecas, como lo dice la misma palabra. En Salmo 116:13 dice: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Adonai. Juan 18:11. Yeshua entonces dijo a Kefa: Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Estoy hablando, amados, de la copa, lo que simboliza la copa, el trago amargo de la copa, lo que el Mashiach hizo por causa nuestra, por nuestros delitos y pecados. En Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Isaías 51:22, así dijo Adonai: tú, Adonai,
tú Elohim, el cual aboga por su pueblo, he quitado de tu mano la copa de aturdimiento, los sedimentos de la copa de mi ira, nunca más lo beberá. Por eso Yeshua dijo que los que el Padre le había dado, nadie lo arrebata de su mano. También en Hebreo dice que ya no hay más sacrificio por el adulterio de Israel. ¿Está tomando nota? ¿Está entendiendo lo que le estoy explicando? Mire lo que nos dice la 1 Corintios 10, capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. Versículos 21 y 22. No podéis beber la copa de Adonai y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa de Adonai y la mesa de los demonios. O provocaréis a celos a Adonai. ¿Somos más fuertes que él? Pregúntese, mi hermano. Usted que está todavía ya en la iglesia, que está sumergido en esas cuatro paredes, bajo doctrina, bajo filosofía, bajo teologías, bajo criterios de hombre, pregúntese qué copa usted está tomando o qué está usted celebrando. ¿Celebra el día del Shabbat? ¿Celebra las solemnidades de las fiestas del Eterno? Mire lo que nos dice la palabra comunión en cuanto a lo que se refiere al griego del mismo diccionario Strong. 28:42 es koinonía, participación, benefactor. Ahora pasemos a la otra parte. Jesús sabía lo que significaba beber la copa y por eso oró que si era posible pasara de él esa copa que implicaba beberla. Vuelvo a retomar la cita bíblica de número 5:21. Adonai te haga maldición y aborrecible conjuramento en medio de tu pueblo, haciendo Adonai que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. La maldición del Strong 4:23. Alá, aborrecer. Mire lo que significa esa palabra maldición en el contexto hebreo. Alá, aborrecer. Romanos 9:13 y Malaquías 12:1 al 4. Usted lo busca allí, usted lo puede leer con libertad y usted puede hacer las comparaciones. Ahora le hablo de esto. El pueblo islámico viene de Ismael y Esaú, los cuales proclaman Alá, la maldición, como su Dios. Búsquelo, investíguelo, no se quede con lo que le estoy diciendo. Consumado es. ¿Cómo se cumple esto en el Mesías? Mateos 27:39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Fue objeto de burla. Usted puede leer el capítulo completo, amados. Compararlo con las otras citas bíblicas que ya se le ha dado. Puede incluso regresar el video. Puede incluso tomar nota de lo que está allí. Y usted va a ver cada uno de los fragmentos bíblicos que le estoy compartiendo en este estudio. Y usted puede ir haciendo el paralelismo de esto. Y mire lo que dice en 1 de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Volviendo al número 5. Tu mulo caiga, tu mulo para los hebreos es signo de credibilidad y autoridad. Siempre un juramento se hacía con la mano debajo del muslo. Génesis 24:9 lo confirma. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Usted lo puede buscar, lo puede leer. Seguimos con Génesis 47:29. Y llegaron los días de Israel para morir. Jacob, el mismo Jacob, y llamó a José, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Tu muslo caiga. No creen en ti. Cuando Yeshua no hizo lo que le pidieron, no creyeron en él. Mateo 27:42 al 43. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz del madero y creeremos en él. No creyeron en él, pero un día verán que su palabra es verdad y su autoridad incuestionable. Así lo manifestará en su segunda venida. En su muslo estará, Apocalipsis 19:15-16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Elohim Todopoderoso. Sigo leyendo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese día verán lo que Pilato escribió en burla, que era cierto.
Figúrese, ahí le estoy dejando la foto de lo que fue escrito en el madero cuando el Mashiach fue llevado a la hora de la muerte. Figúrese, busque lo que significa eso, esa letra que está resaltada en amarillo. Lo primero que está escrito arriba es en el contexto hebreo. Lo segundo que está escrito, que de hecho ese es el medio, es en el griego. Y lo tercero es en latín. Usted puede investigar lo que está allí escrito y usted se va a dar cuenta a quién estaban clavando en el madero, a quién estaban, por decirlo, criterio teológico, a quién estaban crucificando. En otras palabras, seguimos con la última parte. Consumado es, Rey de Reyes, Señor de Señores. Allí usted lo ve más claro. ¿Quién es ese Rey de Reyes y quién es ese Señor de Señores? Ahí se lo estoy dejando para que usted también estudie, siga analizando. Las aguas amargas de nuevo, número 521. Su vientre se hinchará. Para los hebreos, hincharse el vientre es estar embarazada. Eso es lo que habla lo que ya le he anunciado con la cita bíblica. Ellos asumían que la adúltera quedaba embarazada y una vez tomadas las aguas amargas nadie creería más en ella y su embarazo confirmaría su adulterio. Y le pongo un ejemplo mucho más claro y más amplio. ¿Por qué usted cree? ¿Cuál fue la causa por la cual el Mashiach tuvo que tomar una mujer? Amados hermanos, figúrese, mire, eso que está usted viendo aquí, de número 521, hace alusión a Miriam y hace alusión al nacimiento del Mashiach, la que conocimos como María y que la Iglesia Católica llama la Madre de Dios. Mire, este capítulo 21 trae la revelación justamente de Miriam y del Mesías. Miriam representa a Israel. Israel, la casa de Israel, que viene siendo la esposa de nuestro Adonai, de nuestro Yohei Bajei, había adulterado y había quedado embarazada, y por esa causa el Mashiach se hizo maldición. Véalo de esa manera. Su vientre se hinchará. Para los hebreos, hincharse el vientre es estar embarazada. Miriam, la que José había tomado como esposa, dice la palabra, y usted lo puede buscar en los contextos bíblicos del Brit Hadashah, en el libro de Mateo, en el libro de Marco, en el libro de Lucas. Usted puede ver esos contextos bíblicos de cómo Miriam quedó embarazada, la que llaman María en el catolicismo, y cómo vino la concepción del Mesías a través de esta mujer, la cual viene a representar a Israel y la cual viene a asumir un embarazo bajo una maldición, porque el Mashiach se tuvo que hacer maldito por causa del pecado de Israel. Se consideraba el fruto de la mujer adúltera como maldición. Por eso es que los fariseos le dijeron al Mashiach: nosotros no somos hijos de fornicación. Ahora usted está entendiendo del por qué Yeshua HaMashiach tenía que ir al madero, y usted está comprendiendo lo que dice Colosenses 2:14, que fue lo que él clavó en el madero, esa acta, ese decreto que nos era contraria. Yeshua sufrió toda la maldición de la mujer adúltera sobre él. El músculo más fuerte del cuerpo humano son los cuádriceps, que en este es el muslo. Fueron los muslos lo que Yeshua usó para elevar su cuerpo y tratar de respirar cuando estaba en el madero. Lo hizo hasta que sus músculos cayeron y no pudieron elevarlo más. Concluyo, amados, concluyo, y bendito sea el Padre eterno, y espero en el Abacados que esto abra su entendimiento y que usted pueda comprender, en defensa de la verdad, que no es como nos enseñaron, que ya no podemos guardar mandamientos, que ya no es para nosotros celebrar Shabbat, que las fiestas que son bíblicas, amados hermanos, no es como nos dijeron que es de los judíos. No, lea Levítico 23 y usted se va a dar cuenta para quién son las fiestas solemnes. Lea el libro de Isaías 58:13 y usted se va a dar cuenta la bendición que trae en guardar el día del reposo. Médicamente se ha comprobado que los pulmones de Yeshua estaban llenos de líquido, haciendo su respiración muy difícil.
cuando se respiraba en forma normal y se relajaba, se relajaba el estómago, es el estómago el que se expande, pero cuando se respira en forma forzada son los pulmones. Como los pulmones de Jesús estaban llenos de líquido, esto no funcionaba correctamente para que Jesús, al empujarse con sus muslos, pudiera respirar. Entonces fue su estómago el que empezó a hincharse de aire y su esfuerzo por respirar. Jesús fue desechado, quebrantado, abatido. Isaías 53. Jesús tomó la maldición correspondiente al esposo infiel. Números 5, 11 al 31. La clavó en el madero con su muerte, como lo dice Colosenses 2:14. Hizo posible que Israel pudiera regresar a ser restaurada. No fue la Torá que clavó en el madero, fue la maldición que por quebrantarla, siendo una esposa infiel a Adonai. Figúrese, amado hermano y amigo, que usted me escuche en esta hora. Lo que clavó el Mashiach en el madero no fue la Torá. No es la ley de los mandamientos, ordenanzas y estatutos como está establecido. No, es esa desobediencia por causa de la esposa infiel a Adonai, que era Israel. Israel no regresó, Judá regresó. Israel no se devolvió. Israel decidió paganizarse. Israel se fue a las naciones. Israel se distribuyó por el mundo entero. Y para hacerle más claro, las 12 tribus fueron esparcidas. La Torá es equilibrada y neutral. Da bendición y maldición según lo que hagamos con ella. Ahora en Números 5:31 el hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Llevar su pecado es igual a sufrir las consecuencias, el oprobio y la vergüenza. Puesta la mirada en Yeshua y el autor y consumador de nuestra fe, por quien, por el gozo que le esperaba, sufrió el madero sin hacer caso de la vergüenza. El libro de Hebreos 12:2 lo dice. Pasamos a la otra parte, ya estamos finalizando. Él sufrió el oprobio, la vergüenza, pero no le importó todo lo llevó al madero. Allí justificó a la adúltera, a la perdida casa de Israel. Allí hizo posible que todo el que crea pueda ser injertado en el pueblo de Elohim, puede ser justificado en su obra. Romanos 10:11 y primera de Pedro, que es Kefa 2:6. Ahora Adonai proveyó la forma de tomar a Israel de nuevo, ya que él había dado carta de divorcio a través de Yeshua. Israel ahora es restaurada. Ahora era restaurada Israel. Ahora Israel iba a comenzar a llegar, y eso es lo que ha surgido. Por eso usted escucha las raíces hebreas de la fe, porque estamos retornando a nuestra identidad, a nuestros orígenes. Estamos regresando a nuestra casa. Ahora Yahweh solo le dio carta de divorcio a Israel, y a Yehudá regresó a la tierra y fue una adúltera allí. Véase, escúcheme bien, y se lo voy a repetir. Ahora Yahweh solo le dio carta de divorcio a Israel. Yehudá regresó a la tierra y fue una adúltera allí. Y como ya vimos, no recibió carta de divorcio, porque de ella habría de salir el Mashiach. Sin embargo, al ser ambas adúlteras, Jesús debió cumplir la ley de los celos. Número 5. Por ambas, sí, por las dos casas, pero solo una necesitaba ser restaurada a la posición de esposa, que era Israel. Acuérdese lo siguiente, que Israel está conformada por las 12 tribus. Judá está dentro de Israel, pero Judá tenía una promesa de gobierno, de autoridad, tenía una promesa de cetro. En otras palabras, una promesa que no faltaría rey sobre el gobierno de Judá.
Y eso fue un pacto que Dios hizo con el rey David. El profeta nos muestra claramente que ambas necesitaban redención. Tanto Judá ha sido desleal, cosa aborrecible se ha hecho en Israel y Jerusalén o Jerusalén, porque Judá y Judá ha profanado lo que es santo para Adonai, lo que él desea y desposó, lo que él desea y desposó hija de deidades extranjeras. Léase el libro de Malaquías 11 para que comprenda lo que le estoy hablando. Eso explica lo que Saúl, el apóstol Pablo, dijo. Pero en cambio el Taná encierra todo bajo pecado, para lo que fue prometido pudiera ser dado sobre la base de la confianza con la llenura de la fe de Yeshua HaMashiach. Lo que permanecen confiados con llenura de fe. Gálatas 3:22. Ambos deben ser restaurados y solo podrán serlo a través del Mesías. Las dos casas de Israel. Amados hermanos, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le dejo unas citas bíblicas para que usted haga comparaciones en paralelo. Allí usted puede comparar, allí usted puede ver, allí en este estudio puede regresarlo, puede, amado hermano, incluso volverlo a escuchar. Pero por favor, pídele al Abacador que le dé discernimiento. Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Eterno Elohim nuestro, creador del universo. Padre, que esta enseñanza sea de bendición para todas aquellas personas que van a escuchar este estudio. Que sea de edificación, que sea de restauración para aquellos hermanos que aún no han podido salir de la Babilonia. Ayúdale, Padre amado, a tomar la decisión correcta y que ellos puedan abrazar y que ellos puedan regresar a tu casa. Padre, nuestro Adón Jesús HaMashiach lo dijo, que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo te ruego en esta hora, Abacados, que usted bendiga a este pueblo que en esta hora está regresando a tu casa. Bendito seas tú, Eterno Elohim de gloria, creador del universo, que hace distinción entre el que te busca y el que no te busca. Muchas gracias, Eterno. Muchas gracias. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Baruch en Kebo Malhuto Leolam Bae.